Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy estamos de manteles largos con un invitado de lujo, João Pedro Esterilé. João Pedro, como ustedes saben, es dirigente del Movimiento Sin Tierra de Brasil, una figura de referencia para no solo la izquierda latinoamericana, sino la izquierda mundial y los movimientos populares, no solamente los movimientos de base agraria. João Pedro, muchas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Gracias a usted, es un placer muy grande estar aquí conversando. Tú sabes que tengo México como mi segunda patria, porque aquí estudiaste economía, ¿no? Sí, estudié en la UNAM. Y además Telesur, que son nuestros grandes amigos que llevan la voz de las luchas populares para toda Latinoamérica. Así que estoy en la casa. Así es, entre amigos. Yo, Pedro, en el mundo de las estadísticas relacionadas con la pandemia, con el COVID, Brasil aparece en un triste segundo lugar en el terreno de las muertes. Y diera la impresión de que aquello está fuera de control. ¿Es esta una visión catastrofista o es realmente así? Es peor que así, porque ya estábamos viviendo la peor crisis de nuestra historia, una crisis económica, social, por el modo de producción capitalista, luego se volvió una crisis ambiental que ustedes han acompañado por las agresiones que el capital hizo a nuestra naturaleza. Luego se volvió una crisis política desde el golpe contra Dilma, con la elección de este señor que solo subió porque tenían Lula en la cárcel. Y luego se suma este terrible enemigo universal que es el virus. Pero todos los países del mundo que lograron enfrentar el virus fue porque hubo una coordinación nacional, un gobierno con moral que pudiera articular todos los recursos humanos, médicos, las Fuerzas Armadas, los movimientos populares, las iglesias, todos los que organizan pueblo, y recursos materiales, equipos, dinero, pagar los sueldos de la gente para que la gente se quede en la casa. Nada de eso ocurrió en Brasil, todo el contrario, porque el presidente de acá se sumó al virus, o sea, es un traidor. Él no quiso vencer al enemigo común, se sumó al enemigo. Y haciendo propaganda de medicinas ahí que porque alguien de sus amistades es accionista, porque Trump mandó, no sé qué, una tontería. Y el resultado está ahí. Más de 70,000 muertos. Y además, como el país es muy grande, todos los científicos nos dicen que está subvaluado en torno de 40%. O sea que seguro que ya llegamos a 100%. Y los pronósticos es que a mediados de agosto pasaremos por Estados Unidos. Así que lastimadamente Brasil se está volviendo un gran cementerio y nuestro presidente se ha vuelto un gran genocida que si nosotros no tengamos fuerza para tumbarlo, alguna fuerza mundial lo debería llevar al Tribunal de Haya, como hicieron con los nazis después de la tomada de Berlín. Yo, Pedro, el virus no ataca igual a todo mundo. Se ensaña sobre los más pobres, los más desprotegidos, los que no tienen empleo y tienen que salir a la calle a trabajar. ¿Hay alguna idea de si esto es así en Brasil? De si la enfermedad está afectando más a ciertos grupos sociales o su campo de acción es transversal, llega a todos, ricos, pobres, etcétera, etcétera. El virus es democrático porque anda por ahí y puede afectar a cualquiera.
Incluso el mismo presidente genocidio fue afectado. 3 gobernadores, 2, 3 ministros, varios ricazos. Pero la diferencia está, ¿quién podrá tratarse o no? Y te comento en confianza, como estamos aquí en la gran familia Telesur, que mi hijo es médico emergencialista, está ahí en una unidad de tratamiento intensivo aquí en São Paulo, y el tipo se está muriendo de tanto trabajar. Entonces me pasa muchas informaciones que necesitamos. Y él dice que los ricos logran llegar entonces a las unidades de tratamiento intensivo. Pero los pobres, por lo general, se mueren en la casa porque a veces creen que es solo una gripa y luego cuando le afecta en 24 horas ya no tienen aire. Entonces mucha gente se muere en la casa y otros se mueren en esos puestos de salud que tenemos en los barrios, en las favelas, ¿no? Donde llegan y los médicos pobres ahí le dan algún antibiótico para dolor, pero no hay ningún respirador artificial. Y de ahí viene la subevaluación, que seguro 40% de muertos a más tenemos. Y entonces los muertos, sí, no hay democracia. Los muertos son, por lo general, pobres, negros, mujeres, ¿no? Y por eso también que se han visto esas fotos trágicas de esas colas comunes, ¿no? Porque a los pobres ni siquiera tenemos el derecho de un funeral o de un local más reservado para esa cova. Así que aquí están enterrando a los pobres como si fuera a enterrarse ganado o porcinos. Y la gestión de esta crisis sanitaria, João Pedro, no ha despertado en otros sectores de las élites brasileñas recelo hacia ese personaje cuyo nombre tú no mencionas, pero yo voy a tener que mencionar, Bolsonaro. Yo sí lo menciono, pero lo llamo de capitán, porque él fue expulsado del ejército con el grado de capitán. Pero en portugués, capitán es una mezcla del diablo y del cafetán, eso que vende mujeres en la calle. Entonces, mejor llamarlo de capitán en portugués. Entonces, ¿qué pasa? Este señor, que es de extrema derecha, que utiliza métodos fascistas. Aquí en Brasil no tenemos el fascismo clásico, porque el fascismo clásico, para aprovechar los que te acompañan, que siempre son formadores de opinión, el fascismo clásico tenía un proyecto nacional, era un proyecto de las burguesías industriales nacionales y tenía un movimiento de masas por detrás del fascismo. Así fue en Alemania, España, Italia. Aquí no. Aquí este señor solo se eligió sobre la base de la manipulación de las fake news y de 2 potentes computadoras, una instalada en Irlanda y otra en Taiwán, que en las elecciones disparaban hasta 80 millones de mensajes por hora. Y la gente recibía en su celular y se quedó dispersa, confundida y lo eligió. Pero este señor solo logró elegirse porque parte de la burguesía brasileña lo apoyó. La burguesía quería Alckmin, que era nuestro Macron, pero el tipo no tenía mística. Y a una semana de las elecciones, la burguesía cambió de Alckmin para Bolsonaro. Y fue lo que eligió. Ahora, frente a esa crisis general, que no es solo del virus, es una crisis del modo de producción capitalista, una grave crisis social de toda nuestra historia. Perdón, esos días, el Servicio de Estadística Económica reveló que en Brasil, Luis, tenemos 88 millones de trabajadores adultos sin trabajo. No hacen nada. 8 millones. 88. Es casi un México. Y solo 86 trabajan.
por la primera vez en la historia del mundo, creo, hay una sociedad donde el número de adultos que no trabajan es mayor de los adultos que trabajan. O sea, esa es una tragedia. Entonces la burguesía está se dando cuenta que eso no va a terminar bien. Se está armando un clima, un caldo de cultura que eso puede resultar en una gran rebelión. Una gran rebelión. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa, Joao Pedro? Claro, vamos. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Ya estamos de regreso en este cruce de palabras, conversando con Joao Pedro Estedilé, dirigente del Movimiento Sin Tierra, referencia de los movimientos populares prácticamente en todo el planeta. Joao Pedro, nos estabas contando esta situación caótica, difícil, que se está creando en Brasil a partir de este personaje que es una mezcla de diablo y de proxeneta, según entendí, tú lo describías. Por ahí vas. Que debería de estar en un tribunal internacional por crímenes contra la humanidad. Pero déjame preguntarte por algo que tú conoces con mucha precisión, el movimiento popular. La pandemia desmovilizó las resistencias en prácticamente todo el mundo. ¿Sucedió esto también en Brasil? Sí, claro, lastimadamente. Entonces, siguiendo mi reflexión anterior de las clases, la burguesía, que es la responsable por este señor, ahora se afasta de él, pero no tomó la decisión de tumbarlo, solo quiere afastarse de él como que para protegerse, mientras articula una salida por la derecha. Estamos como si fuera una casa oscura sin salida. Y la burguesía teme que la salida sea por la izquierda. Entonces ella está tratando de articularse sus fuerzas, ¿no?, para presentar, después de Bolsonaro, una salida por la derecha. La clase media es muy pequeña en Brasil porque somos una sociedad muy desigual. Son unos 10% en términos de contingente, no tienen fuerza social, pero son formadores de opinión. La clase media está toda hora con fuera Bolsonaro. Y eso nos ayuda, porque son los periodistas, los abogados, la gente que hace formación de opinión pública. Y la clase trabajadora, que somos 90 millones, son 90%, y que tenemos 88 millones de desempleados. Estamos con las manos atadas. Porque la fuerza popular de la clase trabajadora es hacerlo colectivamente. Cuando hacemos una huelga, una toma de un edificio público, una toma de tierra, una manifestación, todo eso. Y eso no podemos hacer. Lo que estamos haciendo ahora es simbólico. Primero, acciones de solidaridad. O sea, llevar comida a quien más necesita, llevar una palabra a los que están abandonados por la salud, en fin, desarrollar acciones simbólicas de solidaridad, que es lo que más hemos hecho, no solo el Movimiento Sin Tierra, como varios otros movimientos populares. Y estamos empezando algunas manifestaciones simbólicas, como decimos acá, a la Greenpeace, con 50, 60 personas, pero que se utilizan de alguna mística para golpear al gobierno. Precisamente el viernes que pasó, hubieron manifestaciones en más de 300 ciudades. Entonces eso va generando un clima de indignación. Y te comento que nos sorprendió la primera huelga de entregadores de comida. Esa gente del iFood, ¿no?, del Uber, hicieron la primera huelga nacional acá en Brasil y fue un suceso, pararon todo el día. Y ese clima de una huelga de entregadores es la revelación que en la periferia
la cosa se está poniendo más caliente. Y por eso esperamos que al terminar el pico, cuando empecemos a bajar el tema del COVID, yo creo que se va a generar aquí en Brasil grandes movilizaciones de masa que tendrán como primer punto cambiar el gobierno. Pero no será suficiente solo cambiar Bolsonaro. Tenemos que debatir un otro proyecto que saque nuestro país de esta situación tan grave. Y esas probables movilizaciones de masa, João Pedro, ¿estará la izquierda en capacidad para conducir? Porque parte del problema con el golpe de Estado que se dio hacia Vilma fue que la izquierda brasileña había perdido presencia entre los jóvenes, entre otros sectores sociales. ¿Eso ya se remontó? ¿Se remontará? Yo creo que nuestra generación, la mía, la tuya, tenemos el derecho y el deber de hacer una autocrítica. Desde la hegemonía del neoliberalismo, nuestros partidos de izquierda se volvieron solo partidos electorales. Y aquí estamos en esa todavía. O sea, el país se muriendo, la peor crisis económica, social, ambiental y política de la historia, y los partidos discutiendo táctica electoral para elegir alcaldes y concejales. Dios mío. Entonces, es cierto, la izquierda no puede resumirse a siglas partidarias que disputan elecciones. La izquierda tenemos que ser todas las formas de organización popular que quieren cambios. Pero no solo cambios de gobernantes, cambios en el modo de producción capitalista, cambio en las relaciones de trabajo, cambio en el racismo. Vean los señales que tenemos en este post-COVID. ¿Quién está derrotando Trump en Estados Unidos? No es el Partido Demócrata, que son casi iguales. Son los jóvenes negros en la calle que alzaron la bandera del antirracismo. Entonces yo creo que nosotros como izquierda debemos estar atentos y abiertos para impulsar esos nuevos actores sociales que ultrapasan los obreros. Los obreros son importantes porque pueden parar la producción, pero no son suficientes. Lo que van a hacer los cambios son las grandes masas, y las grandes masas ya no son obreras, son de todo. Y sus actores principales en toda Latinoamérica, en el mundo, estoy convencido, Luis, son las mujeres, los jóvenes de las periferias y los negros. Esos son los actores que pueden, de hecho, hacer una lucha anticapitalista y no más una lucha corporativa o disputar ahí la limosna, porque elegir un concejal por la izquierda entre 15 es limosna, no cambia nada, ¿no? Aunque sea importante participar. Así que como tenemos que estar abiertos a nuevas formas de organización, sindicato, partido, son importantes, necesarios, pero no son suficientes. Entonces tenemos que desarrollar nuevas formas. Miren el ejemplo que nos dan los compañeros de Venezuela, donde está Telesur. ¿Qué formas organizativas han frenado el imperialismo? ¿Fue solo el sindicato y el partido? No, hasta porque el sindicato, mitad de los sindicatos están con la derecha, mitad de los partidos están con la derecha. Y a pesar del protagonismo que sí tiene el PCV, pero las formas prácticas de organización del pueblo, de cerrar fileras frente a la agresión, han sido nuevas. Las brigadas, ¿no? Las milicias, que ahí tiene otra connotación, las comunas productivas, en fin, varias formas organizativas que ellos desarrollaron en los barrios, en las fábricas, en las escuelas. Entonces, nosotros de izquierda tenemos que estar abiertos con los nuevos tiempos. Así fueron, cómo se comportaron todos los clásicos que lideraron procesos de cambios. Y yo creo que nosotros estamos en un periodo histórico gravísimo,
que podremos avanzar con cambios estructurales. Pero de eso va a depender nuestra capacidad de apuntar el camino, apuntar soluciones que las masas puedan entender. João Pedro, en el siglo pasado, la Gran Depresión pavimentó el camino para el surgimiento del nazismo y del fascismo. Fue una de las formas en las que los capitalistas resolvieron la crisis. Estamos ahora, de la mano de la crisis sanitaria, ante una crisis económica probablemente peor a la de la Gran Depresión. ¿Tú ves que se están construyendo vías hacia un nuevo fascismo en el terreno internacional? No, eso no es posible. Y lo digo con seguridad para que nuestra izquierda no vea fantasmas por ahí. No se trata de un movimiento fascista. Eso no quiere decir que no tengamos algunos gobiernos como Trump y como Bolsonaro que no adopten métodos fascistas. Pero el método fascista de gobernar es generar miedo, es transformar el adversario en enemigo, es intentar destruir el enemigo, o políticamente o físicamente. Pero miren, el fascismo en la crisis del 29 fue una salida de la burguesía industrial nacionalista de Europa. Y en Estados Unidos no fueron para el fascismo, fueron para ese plan keynesiano de fortalecer el Estado, ¿no? El plan Roosevelt. Entonces, lo que tenemos que entender, que ahora no es la burguesía industrial que tiene el poder económico y político en el capitalismo, es la burguesía financiera. Son esos miles de trillones de dólares que andan circulando por ahí. Y para esos, ellos no necesitan de las masas, no necesitan del fascismo. Ellos quieren solo ganar ganancia por la especulación, por la tasa de interés. Es más fácil para ellos comprar jueces, diputados, y a veces compran presidentes, como compraron el Moreno en Ecuador, o como compraron el ministro de la guerra de Evo, que dio el golpe con la policía. Entonces, el capital financiero no necesita de generar un movimiento fascista de masas. Las masas para ellos es un peligro. Entonces, yo no tengo miedo. No habrá un movimiento fascista ni de militarismo en Latinoamérica. Pero ellos podrán ir con otras fórmulas. Por eso que nosotros tenemos que profundizar el debate y buscar las salidas por la izquierda. Las salidas por la izquierda significa debatir un modelo económico postcapitalista que enfrente la desigualdad social. Nunca antes hubo una bandera tan de izquierda, tan revolucionaria, como combater la desigualdad social. Y eso ni el fascismo ni nadie va a resolver. La salida entonces está a la izquierda en la lucha en contra de la desigualdad social. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este curso de palabras. Gracias a usted, muchas gracias a todos que nos escuchan y fue un placer enorme reverte fuerte, estás firme. Cuídate, Luis, y a todos que nos escuchan. Tú también, yo, Pedro, tus compañeros. Un abrazo. Chao, chao. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur. Hasta la próxima.